¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. Un placer volvernos a reencontrar como todas las semanas. El tema que vamos a abarcar hoy es salud, límites y educación. Un tema que da para hablar mucho. La mesa va a estar, como siempre nos acompaña, el padre Gustavo Ercolino, quien co-conduce este programa conmigo, y el doctor Oscar Rabinovich. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Con el gusto de siempre de compartir este rato de reflexión y, por supuesto, esta propuesta para abrir el corazón y encontrar nuevos caminos de salud. Estamos aquí, como siempre, con un amigo ya y miembro de nuestro staff, el doctor Oscar Rabinovich. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Gustavo, ¿cómo estás tú? Bien, contento de poder charlar un poquito de estos temas que a mí me edifican tanto y me hacen tanto bien como de seguro a nuestros amigos, ¿no? Hoy un poco el tema de lo que sería la sangre, la hemoterapia, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con esto, que vos muy bien vas a explicarnos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros, los pacientes, los televidentes, a la hora de un tema tan delicado? Bien, sí, yo creo que es importante quizás plantearnos que hoy la relación del médico con el paciente es totalmente distinta a lo que pasaba en los inicios del siglo XX y hasta, diríamos, final de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive sigue estando en algún lado, en alguna facultad, la tarima donde estaba el docente a una altura distinta al alumno. Tal cual. Porque era una actitud de paternalismo, es decir, se hacía lo que el médico decía. A través de varios hechos que se fueron sucediendo con respecto a derechos humanos, el Pacto de Costa Rica en el 94, el CINCI en el 75, se le dio una participación mucho más activa al paciente para que el paciente tenga el conocimiento de lo que está pasando, el médico la obligación de decirle cuáles son los pros y los contras, y ser el paciente quien define. Por supuesto, el paciente adulto, no estamos hablando de un niño en el cual no tiene poder de discernimiento. Uh-huh. El que tiene que decidir y definir ante este pro y este contra, yo quiero adoptar tal situación. Y dentro de las especialidades, la hemoterapia es una de las especialidades más jóvenes que existen, aunque no parezca, y que ha crecido muchísimo. Estamos acá en el Hospital Británico y a unos 300 metros, en el año 14, se hizo la primera transfusión de sangre que se pudo mantener sin que se coagule. Uh-huh. Por un médico argentino, Luis Agote, que se dio cuenta que con una sal, citrato de sodio, podía anticoagular la sangre y mantenerla. El portero del edificio, que es el Instituto de Rawson, que en aquel momento era el Hospital Clínica de Modelo, fue el primer donante. Y a las 72 horas, otro ayudante de Agote atendieron a una parturienta con 300 centímetros cúbicos de sangre. Esto que parece una cosa de la prehistoria no pasaron 100 años aún. Y en este momento hoy nosotros, y como se ha visto en otros programas, hemos ido avanzando en lo que implica la complejidad de la atención. Hoy no se transfunde sangre, sino que se transfunden esos componentes que nosotros vamos a obtener. Por eso es que antiguamente, si mal no recuerdo, las transfusiones eran de brazo a brazo. De brazo a brazo. Bueno, el brazo a brazo era a través de un gran caño, una aguja, se colocaba al donante a una altura más alta, claro, y por gravedad entonces pasaba, pero uno no sabía cuánto era lo que estaba pasando. Y tampoco era grato ver que uno se iba poniendo pálido porque el otro se ponía colorado, es decir, que nos estábamos pasando. Claro. Entonces, lo que se logró fue, Agote pudo cuantificar y decir, bueno, yo lo pongo en este frasco, sé que tengo esta cantidad y esto es lo que voy a utilizarlo. Tardó muchos años por disputas, lo publicó en el año 14, en el año 15 se publicó en Europa, entonces estuvo la disputa de quién fue el primero hasta que reconocieron los primeros escritos. Uno de los centros a los cuales se dirigió Agote fue las entidades científicas y los consulados, siendo el británico uno de los consulados donde se dirigió.
y para informar esto que le parecía que era verdaderamente revolucionario, pero con muchísima humildad. Él siguió trabajando, siguió aportando. En el año 19 fue diputado nacional, siguió con la política, pero siguió con la política sanitaria y fue avanzando en muchas cosas. Hoy en el día, en nuestros días, estamos con una hemoterapia de una complejidad muchísimo más importante, donde uno le puede dar al paciente exactamente lo que el paciente necesita, pero sin olvidarnos de la persona. Esa misma persona y ese mismo portero que fue hace 100 años atrás, con el mismo respeto atendemos nosotros a ese donante que viene para darle vida a otra persona. El concepto de donar sangre y dar vida es muy cierto. Y nosotros, institucionalmente, desde hace 3 años, estamos en una común unión con el Centro de Ablación de Órganos. Entonces hay una persona que viene del INCUCAI, de ahí las iniciales del Instituto Nacional, en el cual, mientras están donando o posdonación, los invitan a ser donantes de células progenitoras, células madres, para potenciales personas que necesitan un trasplante de médula ósea. Sepamos que probablemente nosotros dos tengamos la misma información genética sin saberlo, pero seguramente uno en cada 200 a 250.000 es totalmente idéntico a nosotros. Si nosotros pudiésemos tener testeados a toda esa población, no tengo duda que muchas vidas se podrían estar salvando con un tratamiento adyuvante importante como es el trasplante de médula ósea. Eso en lo que respecta a hemoterapia. Y con respecto a hematología, creo que hace poco lo hemos charlado, es decir, si yo me refería hace 15 años atrás y decía, bueno, ¿cuáles son las indicaciones en las cuales yo voy a basarme para priorizar un trasplante? No tengo duda que el primero era el fallo medular severo, que se llama aplasia medular. Y el segundo, con certeza, era la leucemia mieloide crónica. Se ha avanzado tanto a través de drogas como el imatinib, la tirosinquinasa, inhibidores de la tirosinquinasa, que han llevado esa ecuación a que aquel paciente que hoy tiene que ser trasplantado por una leucemia mieloide crónica es porque no respondió al tratamiento que se le instauró. Hoy una droga pudo modificar la posibilidad de sobrevida de estos pacientes. Uno sabía que ese paciente, por más que se la consideraba como crónica, era una de las más agresivas porque el 50% a los 2 años estaban transformados en una leucemia aguda. Entonces, la posibilidad de que a través de una droga y de una toma diaria se haya podido revertir porque se conoció cuál era la génesis, dónde estaba el problema y conseguir una droga específica para esto, es maravilloso. Es maravilloso que uno lo haya podido vivir. Claro. Si vuelvo un poquito más para atrás, en el año 82 yo estaba sentado en el aula magna de la Academia Nacional de Medicina y vino un grupo franco, inglés y alemán, el FAB, francés, alemán, británico. Y nosotros teníamos 2 o 3 drogas para las leucemias agudas y en el cual nuestra tasa de sobrevida con éxito podía llegar a ser a los 2 años un 15%. Y nos mostraron que haciendo una asociación de medicamentos, a los 2 años tenían el 90% de sobrevida. Dijimos, pero ¿cómo puede ser? Esto es así. Bueno, vivimos estas cosas. Y creo que día a día vamos viendo y vamos teniendo nuevas opciones terapéuticas, nuevas líneas terapéuticas, pero lo que no cambia es esa relación médico-paciente en la cual nosotros, con iguales patologías y distintos tratamientos, debemos brindarle parte de nuestro corazón a ese paciente para que ese paciente se sienta contenido y con altas chances de curación.
Es importante todo lo que tiene que ver con la información, ¿no? Porque obviamente de esto que estamos hablando nosotros, pues en el caso mío, ¿no es cierto?, que me pongo del lado del televidente amigo que nos escucha, obviamente es un montón de cosas nuevas, ¿no? Y a veces uno tiene que conocerse también a sí mismo como para tomar conciencia, bueno, a la hora, esto lo hemos hablado en alguna oportunidad también, a la hora de ir, bueno, voy a hacer la consulta, qué síntomas tengo, cómo me siento, qué debo tener en cuenta para, ¿no? Sí, se tiene que partir de algo que es básico, que es el poder transmitir, quizás, y sin que suene mal, estar educando continuamente para decir qué es lo que puede sentir una persona, cuáles son esos síntomas, y de esa forma ir previniendo las situaciones. Por supuesto que no vamos a hacer acá un detalle de cada uno de estos, pero esa persona siempre va a sentir algo, y en ese algo, aunque sea mínimo, debe concurrir rápidamente. Aunque le parezca una pavada, pero bueno, esa es la forma. Y eso es lo que el equivalente de educación es la prevención de enfermedades. Tal cual. Te invito, Oscar, entonces, hablando de educación, justamente a pasar al living, que allí está Adriana con el padre Carlos Ontivero y el doctor Guevara, que van un poquito a educarnos y a guiarnos en este tema. Adelante, por favor, Adriana. Muy bien, muchas gracias, padre. Continuamos, como bien dijo, aquí en el living con el padre Carlos Ontiveros de la Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes para usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Y con el doctor Ángel Guevara, director médico del Hospital Británico. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estar compartiendo esta mesa de diálogo, como tenemos todas las semanas. Y bueno, como estábamos hablando, ¿no? El tema de hoy, salud, límites y educación. Salud y educación. Padre, ¿qué nos puede decir? Bueno, podemos partir del concepto de salud, digamos, ¿no? Como esa vivencia armoniosa, gozosa y responsable e interactiva de la herencia, ¿no? De la realidad social, de las condiciones de vida y de la calidad de las instituciones y del comportamiento personal, que es de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Y fundamentalmente las dimensiones que abarca la persona. La humana, emocional, intelectual, la social, la estructura de los valores, y fundamentalmente la espiritual. Y esto, obviamente, en todos los ámbitos de la vida, por eso la concebimos como, podemos decir, como una construcción, digamos, ¿no? Como algo que uno va elaborando con el tiempo. Obviamente que a la medida que uno va teniendo conciencia de la salud, nos vamos encontrando con los límites, digamos, ¿no? La existencia humana, que son por todos conocidos, ¿no es cierto? Las heridas y las zonas oscuras de la existencia humana, las impotencias que a veces humanamente tenemos, ¿no es cierto? Cuando se trata de alguna enfermedad, de alguna discapacidad, de alguna agonía también, de la muerte y la elaboración de los duelos, ¿no es cierto? Exacto, doctor. De estos temas que mencionaba el padre, ¿no? Usted como médico, ¿cómo lo ve? Cuando lo estaba escuchando el padre, digo, de todo lo que desde la definición que dio de salud hasta recién las limitaciones, tengo la sensación justamente del límite, que es la otra palabra que nos estaba uniendo, ¿no? Y como médico me vi, en la medida que describió de forma tan rica el concepto de salud y el concepto de las limitaciones, creo que nosotros tenemos limitaciones. Y sobre todo tenemos limitaciones en algunos temas, por ejemplo, donde incorporó el concepto del comportamiento humano dentro de la definición de salud. Y me sentí como qué difícil, ¿no? Poder intervenir en eso, porque uno cuando es médico cree que puede acceder a la persona en distintas facetas. Sí. Y la sensación que tuve, para ser absolutamente sincero, era de limitación, como decir, bueno, la verdad que poco podemos hacer, sobre todo en estas circunstancias en las cuales se limita el ser humano, ¿no? Cuando dijo la agonía, la muerte, las enfermedades, creo que es poquito lo que se puede hacer
en